Los títulos del Ruach. Uno de estos títulos que es mencionado en Ivrí, en el capítulo 10, es el Ruach de Gracia, por ejemplo. El Berija ya presenta dos asuntos cruciales, la sangre santificadora y el Ruach de Gracia. En realidad el Berija ya se compone de la sangre que nos santifica y del Ruach de Gracia que nos suministra a Elohim, porque esa es la centralidad del Berija de allá. Las escrituras presentan en el Nuevo Testamento, o sea, en el Berihadashá, 12 títulos del Ruach de Elohim, mientras que solamente tenemos el título simple en el Tanaj, ¿no es cierto? El Ruach de Yahweh o el Ruach de Santidad de Yahweh, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el Ruach de Elohim. Cada uno tiene su nombre transliterado en el griego, pero no los voy a estar leyendo. Sin embargo, ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual. Si es que el Ruach de Elohim mora en ustedes, porque si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él, ¿no es cierto? Porque todos los que se dejan guiar por el Ruach de Elohim, estos son hijos de Elohim, dice Romanillín en el capítulo 8. Y Corintillín Malef en el capítulo 2 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Ruach de Elohim, porque para él son locura, y continúa. En segundo lugar tenemos el Ruach del Adón, otra expresión, ¿no es cierto? Que todos conocemos de que la traducían nuestras Biblias como el Ruach del Señor, ¿no? Entonces Shimón Kefa le dijo, ¿cómo es que se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Ruach del Adón? Mira, a la puerta llegan ya los pies de los que sepultaron a tu esposo y a ti también te sacarán. Mase 5, Mase 8 dice, cuando subieron del agua, el Ruach del Adón arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, siguió su camino lleno de gozo. Porque el Adón es el Ruach. ¿Y dónde está el Ruach del Adón? Allí hay libertad, dice Corintillín Bet en el capítulo 3. Por eso todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Elohim, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen mediante el Ruach de Elohim, dice Corintillín Bet un poco más adelante. El tercer nombre, perdón, es el Ruach HaKodesh o Ruach de Santidad, ¿no es cierto? Que sí, ahí es como se lo trata normalmente en el Tanaj en hebreo, la forma más conocida antiguamente. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia porque se les prohibió mediante el Ruach de Santidad hablar la palabra en Asia, más en el 16, Romanillín 15 dice que el Elohim de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe para que rebosen de esperanza por el poder del Ruach de Santidad, para que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Ruach de Santidad. Esta es la traducción más correcta de lo que normalmente nos han traducido como Espíritu Santo. Es mucho más correcto decir Ruach de Santidad que Ruach Santo o Ruach Kodesh inclusive, porque la traducción es más correcta, Ruach de Santidad. En cuarto lugar tenemos el Ruach de verdad, ¿no es cierto? Que aparece en Yahanan 14, el Ruach de la verdad, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, ¿no es cierto? En Yahanan 15 dice, pero cuando venga el defensor, el Ruach de la verdad que yo les enviaré de parte del Padre, ese dará testimonio de mí. Y en el capítulo 16 también lo menciona, cuando venga el Ruach de la verdad, ese los guiará a toda la verdad y sigue, ¿no es cierto? En el capítulo 5 tenemos el Ruach de Yahshua, ¿sí? En el capítulo 5, perdón, en el número 5. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Ruach de Yahshua no se los permitió, dice en Mase 17. Nosotros vimos también antes que tenemos el Ruach de Mashiach, ¿no es cierto? Que también es otro punto que vemos ahora, el Ruach de Mashiach, como lo nombramos en Romanillín 8, ¿no es cierto? Ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual. Si es que el Ruach de Elohim mora en ustedes, porque si alguno no tiene el Ruach de Mashiach,
no es de él. El Ruach de Yahshua HaMashiach, con todo el título, aparece en Filipiín, porque sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Ruach de Yahshua el Mashiach, esto resultará en mi liberación, dice Shaul. El Ruach de vida, que aparece en Romanillín 8, porque el régimen del Ruach de vida en el Mashiach Yahshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. El Ruach vivificante aparece en Corintillín Aleph 15, como sabemos, así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, el último Adán, un Ruach vivificante. Y en Corintillín B3 dice el mismo: nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el Ruach vivifica. El Ruach de gracia también es otro título. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Ruach de gracia? En Ibrín 10. Y también se lo menciona como los 7 Rujot, ¿no es cierto? Los 7 espíritus. Yahanan a las 7 comunidades que están en Asia, favor y paz a ustedes de parte del que es y era y será, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. Esto está en Hitgalut capítulo 1. Finalmente lo tenemos como el Ruach, ¿no es cierto? Nominalmente de la misma forma que aparece en el Tanaj, ¿no es cierto? Como el Ruach. El Ruach mismo le da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de Elohim. Aquí vemos claramente que son 2 Rujot separados, 2 espíritus separados, ¿no es cierto? En Romanillín capítulo 8. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Ruach como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Además, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como se debe, pero el Ruach mismo intercede con gemidos indecibles. El que examina los corazones sabe cuál es la intención del Ruach, porque éste intercede por los santos conforme a la voluntad de Elohim. Para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach y Yahshua a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Ruach por medio de la fe. Todas estas citas nos muestran la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Ruach, como que no hay 3 personas, literalmente, no son 3 personas, ¿no es cierto? Sino que están todos en uno, son uno, como dijo Mashiach mismo. Por eso digo, anden en el Ruach, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Ruach, y el Ruach lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran, pero el fruto del Ruach es, y continúo hablando, ¿no es cierto? Y ahora que vivimos en el Ruach, andemos en el Ruach. Bueno, hay varios pasukim más, ¿no es cierto? El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las comunidades. Aparece en muchísimas partes, ¿no es cierto?, de las escrituras, así de forma simple y genérica. Y finalmente, ya al final de Hitgalut, tenemos al Ruach y la esposa dicen ven. El que oye diga ven, el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. En el final estamos hablando de las bodas y todas esas cosas, ¿no es cierto?, del final de Hitgalut, y nos habla del Ruach y no de Mashiach, ¿sí? Entonces, el Ruach de la verdad tiene todos los demás elementos prometidos en Yahanan, en todos los capítulos, ¿no es cierto? El Ruach de Yahshua posee los elementos de la humanidad, de su vivir humano y de la muerte de Yahshua en el madero. Posee todas esas riquezas. Para nosotros los títulos a veces no son nada, ¿no es cierto? Y parece como que estuviéramos usando sinónimos, pero no son sinónimos realmente. Cada título describe una característica que fue ganada, por así decir, ¿no es cierto?, por derecho propio. No cualquiera puede decir yo soy cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo no me puedo poner un título universitario a menos que haya estudiado y recibido ese título justamente. No
me puedo llamar doctor si no estudié abogacía, no puedo exigir eso, ¿no es cierto? De la misma manera, las cosas en el mundo espiritual también se ganan, por así decir, ¿no es cierto? O sea, son merecidas porque Mashiach pasó por los problemas, ¿no es cierto? Todos los dolores y todos los sacrificios a lo largo de su vida. Entonces el Ruach de Yahshua HaMashiach tiene el suplir abundante realmente de todos esos elementos de su humanidad, de la muerte en el madero, de su resurrección, de toda la vida humana, ¿no es cierto? El Ruach de vida tiene las riquezas de la vida divina, o sea, cada título se corresponde con una parte especial, por así decir, de la obra de Mashiach. No es que tengamos muchos espíritus, ¿no es cierto?, muchos rujot, sino que tenemos muchas características y cada una de ellas responde a un título, digamos que para diferenciarlas, ¿no es cierto?, y comprender todas las riquezas que tiene. El Ruach vivificante sirve para impartir la vida divina en multiplicación. El Ruach del Adón tiene los elementos de la ascensión y del señorío de Mashiach, que está sentado, ¿no es cierto?, a la derecha del Padre. El Ruach de gracia está destinado a suplirnos, a entregarnos todas las riquezas divinas que son para nuestro deleite, para nuestro crecimiento, ¿no es cierto? Es un Ruach que es de gracia, justamente por eso provoca gozo, es lo que nos trae gozo. Los 7 Rujot sirven para la intensificación, de la expansión. Esto porque Mashiach es Ruach, ¿no es cierto? Y la expansión es en Ruach. Nosotros también formamos parte de ese cuerpo, ¿no es cierto? Que es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo material, a pesar de que todavía estemos en cuerpos físicos y materiales. Sabemos que vamos a ser resucitados en cuerpos glorificados. En ese momento no estarán estos cuerpos como están ahora, como los conocemos, y sin embargo habrá cuerpos de cualquier forma, como el que tuvo Yahshua después de resucitado. Finalmente, el Ruach, que incluye todos los elementos de los títulos anteriores. Cuando decimos el Ruach, lo abarca todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Ruach es el Ruach que lo incluye todo. Esto significa que el Ruach es la suma, la totalidad de todos los aspectos del Ruach de Elohim, a los que han sido agregados los aspectos de la obra consumada de Yahshua.